¿Qué es literatura? Literatura entiendo que es la que estudia la historia, pues hay diferentes clases de literatura, como la historia, literatura de algunas ciencias también. Eso entiendo yo por literatura. La literatura, algo relacionado con el colegio, con lo que los libros que nos ponen en los colegios para poder leerlos. Bueno, para mí la literatura es algo muy importante en el ser humano para que desde chiquito sepa cómo expresarse, adquiriendo conocimientos por medio de obras literarias como lo puede ser un ensayo y así poderse expresar ante un público de manera como pertinente o apropiada. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias literarias? Bueno, mis primeras experiencias fue prácticamente en la primaria. Me acuerdo de La Vorágine, Don Quijote, y posteriormente 100 años de soledad. En fin, esas me acuerdo por ahora. Mario Mendoza, las primeras experiencias que más he podido relatar y entender. Bueno, mis primeras experiencias literarias me acuerdo yo que fue en el colegio cuando se formaban como grupos de lecturas en la biblioteca y se leía algún cuento o algún ensayo para compartir ideas y opiniones en conjunto y así como adquirir conocimientos grupales, entonces eran esas. ¿Te gusta leer literatura? Sí, no, ¿por qué? Leí bastante, ya en la actualidad muy poco leo, leo, pero ya no libros, sino temas que salen en las redes sociales. Sí, porque me gusta meterme en el mundo en que los escritores nos pueden dar. ¿Qué? La verdad considero que cualquier tipo de libro es súper importante para poder adquirir conocimientos y también como a la hora de escribir tener coherencia, pero la verdad no soy muy buena leyendo, aunque me gustaría mejorar. ¿Por qué crees que hay desinterés frente a la lectura de textos literarios? Bueno, eso viene desde la niñez, la poca influencia que le dan los padres, los mismos profesores. La literatura. Porque no se centran en la verdad que hay en el libro, en lo que nos quiere relatar, sino que en otras cosas que no son importantes. No sé, yo siento que eso va más arraigado como a los gustos que tiene cada persona. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que los niños, por ejemplo, se guían más como con textos descriptivos, pues porque tienen imágenes o cosas así. Pero, por ejemplo, en lo personal, a mí no me gustan los textos tan informativos que tienen noticias o cosas así. Prefiero lo literario, donde, pues, sino que es que lo literario también, como que en el colegio se forma un poco de miedo al hacer, por ejemplo, ensayos, porque cuando se hacen ensayos no saben como la tesis o se arraigan mucho como a la opinión de una persona en vez de dar su opinión, que es lo que hace el ensayo tuyo, entonces es algo como importante. ¿Crees que la literatura es importante? Desde luego es importantísima, porque por medio de ella se conoce la historia, la geografía, es decir, todas las materias que uno ve, primaria, bachillerato, estudios superiores, es a base de la literatura. Sí, porque nos enseña otros mundos, otras perspectivas que la gente ve del mundo. Importante diría yo, pues nos ayuda como a adquirir conocimientos, a su vez poderse expresarse uno de la mejor manera. También, por ejemplo, cuando uno no conoce palabras en sí y busca el significado, como tener más léxico en su apropiación de palabras, entonces me parece muy importante cualquier tipo de texto, la verdad. ¿Qué ventajas tiene el individuo que disfruta leer literatura?
los diferentes conocimientos de diferentes, ¿cómo se dice? Bueno, profesiones, oficios, en fin. Literatura. Más temas de conversación, tener de otros temas que no sean de lo cotidiano. Que le apasiona tanto que ya se sabe expresar mejor, tiene mejores habilidades en la escritura, también conoce varias palabras que el que no lee, ¿no? También me parece que es una persona más inteligente por su adquisición de conocimientos, entonces considero que tiene más habilidades que el que no lee. Lo literario es más de la imaginación del escritor, no de otros textos, ya es más relatado de la mente de un ser humano, sí, pero conocimientos, y ya lo literario es de imaginación. ¿Qué diferencias hay entre un texto literario y otros tipos de texto? Una gran diferencia que encuentro yo, por ejemplo, en un texto descriptivo es que se basa más que todo en imágenes. En un texto literario son más como cuentos o ensayos. Entonces, por ejemplo, en los ensayos uno da como más la opinión de sí mismo. Entonces, uno tiene que atrapar al lector dando argumentos verídicos para que el lector se sienta apasionado leyendo esto. En cambio, en los descriptivos solamente son como imágenes, o por ejemplo en los informativos solamente son noticias, cosas que de pronto no atrapen tanto al lector, aunque es importante saber como lo que está pasando en el mundo actualmente, pero sin embargo siento que el literario ayuda más como a expresarse y en la forma de la literatura, de la escritura también. ¿Qué opinas de la aparición de los medios audiovisuales, es decir, la televisión, el internet, etcétera? Pues son medios importantísimos que precisamente por eso es que mucha gente ha dejado a un lado la literatura, ha dejado de leer por ver un noticiero, por ver una entrevista, y hay gente que prefiere comunicarse o escuchar estos medios. Bueno, yo opino que nos ha ayudado mucho como sociedad a avanzar tecnológicamente. ¿Quién diría pues que uno podía enviar un mensaje y por WhatsApp y ya al momentico alguien del otro lado del mundo lo podía ver en un minuto y uno contestar? O sea, es algo que nos ha ayudado mucho tecnológicamente, pero también siento que nos ha embrutecido de una manera gigante, ya que no pensamos, porque hay aplicaciones que hacen tareas, hacen trabajos que en vez de hacerlo por sí mismo y pensar y explotar la imaginación por sí mismo, uno se deja llevar como por la pereza y deja que lo hagan los aplicativos. Entonces me parece que es algo que también nos está embruteciendo de manera gigantesca. Y por ejemplo, en relación a la información, ¿crees que estos medios de comunicación hablan en cuanto a la verdad, dicen la verdad? No, a veces siento que se centran en cosas no importantes. Por ejemplo, a veces veo noticias que yo digo como no saben qué más poner, entonces solamente es como para rellenar como esa hora de información. Entonces como que también es un poco de centrarse en cosas realmente importantes, pero la verdad no sabemos por qué no lo dicen. ¿Utilizas o utilizaste cartas como medio de comunicación? ¿Cómo fue tu experiencia? Desde luego que sí. Muy joven yo me comunicaba con familiares, amigos por medio de correspondencia. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue relatar más los sentimientos, relatarlos más en una carta y ver, que en una carta se puede relatar, por ejemplo, los dibujos. Los dibujos se transmiten mucho, los pensamientos también. Comunicación. La verdad,
Pues sí me acuerdo que en épocas antiguas llegué a escribir pues como cartas de amor para expresar lo que yo sentía hacia alguna persona, también lo hacía hacia mi mamá por su cumpleaños, el Día de la Madre, pero tal como escribir cartas para informar a algo, no me tocó esos tiempos, pero me parece algo muy especial y lindo. ¿Qué diferencia hay entre una carta y un mensaje de texto? Una carta es más profunda y un mensaje de texto es como simplemente escribirlo y pues lo que yo diría, simplemente escribirlo ya. Bueno, yo creo que una carta es más arraigado como a los sentimientos, que uno como que expresa desde su corazón el más sentir por allá adentro, que uno es muy sentimental. En cambio un mensaje de texto siento que es algo más informativo para dar una información y ya. Entonces siento que la carta es más emocional y el mensaje de texto es más informativo, pienso yo, no sé. ¿Qué riesgos corremos con los medios de comunicación como la televisión, los periódicos, el internet, las redes sociales en relación a la información y el consumo? Los riesgos que se corren es que la información muchas veces no es verídica. Por ejemplo, el periodismo, hay mucho periodismo amarillista. Y los noticieros también cambian las versiones de mucha noticia. Otros ver algo que no es, ver las publicidades o marcas engañosas, marcas de marketing engañosas. El riesgo que corremos con estos medios masivos de comunicación es que nos dejamos llevar por lo que dicen cuando ni siquiera sabemos si esa es la total verdadera información. Entonces puede que haya algo de mentira o puede que no diga algo relevante y nos dejemos llevar por eso, primero. Y segundo, que nos embrutecemos simplemente viendo algo que no aporta tanto al crecimiento mental del ser humano. ¿Cómo crees que se puede despertar el interés en los niños frente a la literatura? ¿La escuela cómo puede actuar al respecto? Yo pienso que, como lo dije anteriormente, eso viene desde la infancia, incentivar al niño a los textos, a leer, bien sea con premios, no sé, motivarlos de alguna forma. Ya diciéndoles más lo que usted leyendo puede ver, o sea, lo que usted puede imaginar, por el esfuerzo mental, pero usted mientras se va profundizando en la lectura, usted no se imagina, por ejemplo, los personajes, cómo sería este personaje, cómo sería más algo ficticio. ¿La escuela cómo podría motivar a los estudiantes a leer literatura? Yo iría con charlas, diciéndoles, por ejemplo, de qué trata, por ejemplo, Mario Mendoza, de qué trata los libros de él. Por ejemplo, 4 libros que son para entender algo. Para esos 4 libros hay que entender algo y basarse en los 4 para poder imaginarse y como poner en orden las historias. Siento que el interés se puede despertar, por ejemplo, en los textos literarios también se ven mucho los cuentos. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer dinámicas como de obras de teatro por medio de cuentos. Entonces, no sé, digamos, los niños conformando varios equipos y haciendo una obra de teatro, que se diviertan, que les parezca algo mágico y se dejen llevar y se inspiren y hagan explotar su imaginación. Me parece una forma muy lúdica que los puede nutrir de manera efectiva. A modo de conclusión, en el ensayo Importancia de la lectura y la literatura para la educación y la formación de los niños y el desarrollo social de Jorge Orlando Melo, quise elaborar un instrumento de investigación, una entrevista, que toca los elementos o los ejes temáticos de este texto ensayístico, como lo es la lectura, la literatura, el desarrollo social, más específicamente la edad infantil, y la aparición de los medios audiovisuales o los medios audiovisuales. Quisiera hacer aquí una distinción frente a la lectura y la literatura. ¿Por qué se separan estos conceptos? Porque la lectura abarca también los textos pragmáticos y en sí se trata de vincular también a lo que es el desarrollo social. La lectura de los textos pragmáticos
tiene un fin más práctico, mientras que la lectura de los textos literarios tiene un fin de pronto más desde el placer y también desde lo subjetivo. Por otra parte, quisiera mencionar una de las reflexiones finales del autor Jorge Orlando Melo, que es frente a la literatura y cómo se promueve la literatura desde la edad infantil. ¿Por qué quisiera mencionar esto? Porque considero que es importante que, si bien no está ahí problematizando el asunto del desarrollo social, que es, digamos, el argumento central del ensayo, me parece importante para nuestra formación como futuros docentes. Y lo que él dice es que la literatura no se debe promover desde un fin educativo, es decir, para enseñar, digamos, por ejemplo, los valores o los números o las letras, sino que sea más bien desde el fin del placer, es decir, buscar textos literarios que se adecúen a las condiciones socioculturales, socioeconómicas, psicológicas, biológicas del niño, es decir, a sus intereses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que la deserción de la recepción de la literatura se ha dado es precisamente porque las instituciones, más que todo educativas y familiares, lo que hacen es imponer un tipo de textos, ya sea desde el currículo o ya sea porque el profesor quiere, que no les interesa a los niños, y eso lo único que produce es desmotivación y desinterés. Por último, me gustaría mencionar una cita que menciona el autor durante el ensayo, que también está conectada a uno de los argumentos centrales de este, y es la lectura como instrumento de educación la base de igualdad real de los hombres, al menos desde el punto de vista de la posibilidad de participar en el mundo político y de gozar de oportunidades equitativas de ascenso social. Muchas gracias, hasta luego.